Hola chicos, vamos a utilizar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente en diferentes contextos para encontrar la medida de lados y ángulos. Entonces tenemos, tenemos un triángulo, un triángulo rectángulo. Nos dicen, bueno, quedó medio chueco, pero bueno, está bien. Nos dicen que este lado mide raíz de 6 y que este lado mide 3. Y nos dicen que este ángulo ellos quieren que nosotros lo encontremos. Le vamos a poner aquí alfa. Entonces lo primero que tenemos que ver son los elementos que nos han dado. Nos dieron un ángulo que tenemos que encontrar y en este caso nos dieron dos lados. Estos dos lados representan a catetos en un triángulo rectángulo. Entonces la única razón trigonométrica, seno, coseno y tangente, que utiliza solo catetos sería el tangente. Sería tangente de alfa es igual a, y entonces el opuesto sería raíz de 6 y el adyacente sería 3. Ahora, lo que andamos buscando es un ángulo. Entonces, cuando nos piden un ángulo, debemos recordar que en la calculadora vamos a utilizar Shift. No nos olvidemos de eso. Es muy importante. Entonces, en la calculadora vamos a poner Shift tangente de raíz de 6 sobre 3. Necesito, aquí lo estoy haciendo. Y eso nos da 39,23. Entonces lo redondeamos y entonces esto nos quedaría como 39 grados. Significa que ese ángulo mide 39. ¿Qué pasa si nos pidieran este ángulo también? Lo que podemos hacer es recordar que los ángulos internos de un triángulo miden 180. Entonces para encontrar este podríamos hacer 180 menos este que mide 90, ¿verdad? Menos 90 menos 39. Y lo que nos dé, eso mediría el otro ángulo. Entonces, vamos a ver, 90 menos 39 nos da 51. Así que ese otro ángulo mediría 51. Si nos lo pidieran, no tendríamos que volver a hacer todo este procedimiento. Podemos encontrarlo simplemente así. Eso sí, no hay que olvidarse que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora, vamos a encontrar otro ángulo para que no se nos olvide cuando nos piden un ángulo. Vamos a ver, aquí está nuestro triangulito. Aquí está el ángulo recto. Nos dicen que la hipotenusa mide 3 raíz de 5, que este cateto mide 3 y tenemos que encontrar este ángulo. Entonces vean que es lo mismo, ando buscando un ángulo. Ahora le voy a poner X. Entonces primero me fijo en cuál razón trigonométrica podría utilizar. Tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto e hipotenusa es seno. Entonces vamos a poner seno de X es igual a opuesto, que sería 3, sobre hipotenusa, que sería 3 raíz de 5. Entonces lo que ahora vamos a hacer es utilizar Shift. Recuerda que estamos encontrando un ángulo, entonces cuando trabajamos con ángulos utilizamos Shift, que no se nos olvide. Y ahora vamos a poner Shift seno de 3 bajo 3 raíz de 5 y eso nos da 26,56. Voy a ponerlo aquí. Me da 26, más o menos 26,56. Esto lo podemos redondear. Entonces como es un ángulo vamos a dejarlo con un número entero. Entonces como este número es 5, entonces lo podemos pasar al siguiente número entero, que sería 27. Entonces este ángulo de aquí mediría 27 grados. Ahora vamos a ver un ejercicio en el que tengamos que encontrar un lado, porque no hemos encontrado un lado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a dibujar aquí otro triangulito. Y entonces
Vamos a ver uno que nos den. Ok, entonces este nos dicen que mide 30. Nos dicen esto, ok, nos dicen que se mide 30, que este mide 60 y nos dicen que la hipotenusa mide 18, ok, y nos piden que encontremos este lado y este lado, ok. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo lo logramos, ok. Entonces el dato que nos dan es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con este, si queremos, ok, vamos a utilizar este, ok. Si queremos encontrar x primero, vamos a utilizar seno, ¿verdad? Opuesto e hipotenusa es seno, ok. Entonces sería seno de 30 es igual, y entonces sería el opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que es 18. Ok, cuando la x queda arriba, recuerden que aquí nosotros tenemos que despejar. La x debe quedar solita. Entonces cuando la x queda arriba es muy sencillo, porque lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos seno de 30. Ok, este 18 estaba dividiendo, así que va a pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar. Y entonces ya despejamos la x ya quedó solita. Ok, recuerden que decidimos que siempre íbamos a hacer primero la razón trigonométrica, a ver cuánto nos da. Entonces ponemos seno de 30, nos da 0,5. Entonces seno de 30 sería 0,5 y lo vamos a multiplicar por 18. Entonces esto al multiplicarlo nos va a dar 9. ¿Okay? Eso significa que ese numerito que andábamos buscando aquí sería 9. Vamos a ponerlo con rosadito. ¿Okay? Ya encontramos uno. Ahora vamos con y. ¿Sí? Entonces, vamos a buscarlo. Podemos utilizar bien este otro ángulo. ¿Ok? Todo depende del ángulo que usted quiera utilizar. Si usted decide utilizar otra vez el 30, no hay problema. Lo puede utilizar. Podemos utilizar adyacente e hipotenusa, que sería coseno. También, si usted decide utilizar el 60, que no hay ningún problema, tendríamos que utilizar seno, ¿verdad? Seno, que sería opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Vamos a utilizar el 30, igual, como el otro lo hicimos con 30, vamos a utilizar ese aquí también. Entonces vamos a poner coseno, en este caso, coseno de 30. ¿Por qué coseno? Porque vean que la y está a la par del 30, es el cateto adyacente. Entonces tenemos cateto adyacente, que sería y, sobre la hipotenusa, que sería 18. ¿Sí? Entonces vean que aquí la letra igual nos quedó arriba, entonces ese despeje es más sencillo. Entonces ponemos coseno de 30 por 18 es igual a y. Entonces buscamos a ver cuánto es coseno de 30. El coseno de 30 nos va a dar 0,87. Entonces vamos a ponerlo aquí, 0,87 por 18 es igual a y. Entonces 0,87 por 18 nos va a dar 15,66. 15,66. Ok, ese sería y. Y listo. Entonces, aquí lo que debemos recordar es que cuando nos piden un ángulo, yo debo utilizar Shift. Y cuando nos piden un lado, pues el resultado que obtengamos, ese va a ser el dato que nos estaban pidiendo. No hay ningún problema. Y cuando son lados, debemos recordar que no importa si nos piden dos, primero trabajamos con uno y cuando ya encontramos ese, pues seguimos con el otro. No hay ningún problema. Cuanto nos pidan, podemos hacerlo de igual manera.